Ya. Bien. Decíamos en la clase anterior que nos comenzábamos a introducir en el tema medioambiental y ecológico de Chile y la región latinoamericana. Y todos concordábamos, recuerdan ustedes, que sí estábamos dentro de una crisis medioambiental por diferentes motivos, ¿cierto? Y me hablaron del calentamiento global, me hablaron de contaminación y que era muy lamentable. Y desde la región latinoamericana, poco a poco nos comenzamos a trasladar hacia Chile. Vimos algunos ejemplos de factores medioambientales que nos afectaban, ¿cierto? Factores abióticos, ¿cierto? Son los componentes químicos, físicos, que no tienen vida, pero que de alguna forma u otra afectan el medio ambiente, por ejemplo, variación de temperatura, u otros, también factores bióticos, ¿cierto? Que son los organismos vivos. En ese caso tenemos el castor, ¿cierto? Introducido en el sur de Chile, no es una especie autóctona y que causa bastante daño, podríamos decir. También la migración y desaparición de algunas especies. Dimos el ejemplo en China, ¿cierto? Durante el salto adelante de la revolución cultural, que se ordenó la caza de los... Y esto trajo como consecuencia que llegaran pestes, pestes de otros insectos, y se comieran las cosechas y murieran millones de personas de hambre. Y finalmente también tenemos el factor antropogénico, ¿cierto? Como ustedes escuchan, antropo, hombre, ser humano diríamos hoy, antropogénico, son los factores determinados por la intervención del ser humano, ¿cierto? Tenemos la degradación de ríos, destrucción de bosques, incendios, sobreexplotación, depredación e incluso introducción de otras especies que no son autóctonas. Y vimos algunos de los factores principales que causan problemas en Latinoamérica, ¿cierto? Buen día, Lucas. Las termoeléctricas, la construcción en lugares no adecuados, la desaladora que les mostré que está aquí en Caldera, donde yo vivo, la sobrepoblación, basura, malas políticas de reciclaje, ¿cierto? Ríos contaminados como ese río en Argentina, río Matanzas, que finalmente es una isla de plástico la que ustedes pueden ver ahí. La contaminación que genera también la minería, debido a los relaves que contaminan los ríos. La deforestación, analizamos un poco los incendios del Amazonas. La depredación pesquera también, y las consecuencias de la industria del salmón, ¿ya? Y todo eso quedó muy bien explicado la semana pasada, y terminamos con esta actividad final que seguro ustedes tienen todos realizada. Bien. Siguiendo con esto, hoy vamos a entrar de lleno con la crisis medioambiental de Latinoamérica, pero nuestro objetivo va a ser analizar las características de los desastres socionaturales a través del estudio de casos. ¿No? Vamos a hacer una breve introducción, a ver algunos videos si es que nos da tiempo, y nos vamos a introducir en algunos casos a nivel latinoamericano y a nivel nacional, de los cuales yo creo que muchos de ustedes conocen, por lo tanto espero varias opiniones e incluso experiencias dependiendo de la edad que ustedes hayan tenido al momento de este tipo de desastre. Yo les voy a contar algunas experiencias personales y espero que ustedes también digan, mire, profe, yo estaba ahí, o supe de esto por las noticias por último, o simplemente estuve ahí, mejor aún todavía, ¿ya? Ya. Quizás alguno de ustedes ha vivido en un lugar, o su casa se encuentra o se encontraba, o conoce un familiar o amigo que su hogar, su casa se encuentra en un lugar de riesgo de desastre. ¿Alguien se encuentra o sabe de esto que estoy hablando? Sí, yo tengo un tío que vive en un lugar que yo pienso que podría ser un lugar de peligro, un lugar de desastre. Vive muy cerca de algo, muy lejos de algo, o se encuentra en el centro de algo. ¿Alguien se encuentra en esa situación? Bueno, yo aquí donde estoy, en este lugar, ya me encuentro en una situación de bastante peligro. Después les voy a explicar por qué. ¿Ya?
¿Qué ocurre con esto? Que el ser humano tiende a vivir, por ejemplo, cerca del mar, tiende a vivir cerca del bosque y comprarse una parcela, porque es agradable convivir entre los animalitos en esos lugares, ¿ya? Y ahí podemos tener a lo mejor un mejor bienestar de vida y buscamos una tierra fértil, un buen clima, ¿cierto? Pero todos estos lugares no están exentos de algunos riesgos y sobre todo, buenos días Pilar, y sobre todo de un riesgo de desastre socionatural, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo esto depende del lugar que elegimos para vivir. Algunos eligen la ciudad, simplemente el centro de la ciudad, lo cual, ojo, no está exento de algún tipo de riesgo de desastre natural, o si no también, como les dije, cerca de la playa, cerca de un bosque o cerca de un cerro. Y todo esto ustedes ya estarán pensando, mira, en realidad esto reviste algún tipo de peligro, o de bastante peligro en realidad, de bastante riesgo. Ya, justamente para allá los quería llevar. Francisca, claro que sí, claro que sí. No es de riesgo, dice usted, porque el río no se va a salir por el exceso de lluvia aquí en Copiapó. Sí, podría ser por la baja pluviosidad, pero tenemos el antecedente del aluvión, claro. Y el aluvión es la causa indirecta de una gran cantidad de lluvia, porque de alguna parte viene toda esa masa de agua bajando por el río. ¿Ya? Francisca, me adelanto un poco. Usted estuvo acá, no me acuerdo si ya pregunté, pero usted estuvo acá para el aluvión de Copiapó. ¿Sí? Los que puedan hablarme, por favor, háblenme, si no esto se transforma en una sesión de espiritismo. ¿Mm? ¿O no estuvo? ¿Ya? Ya, aquí hay unas situaciones de riesgo. ¿Mm? Vamos a ver si son capaces de identificar algún tipo de riesgo en las imágenes. ¿Mm? De tierra amarilla, ya. Y también ahí vive cerca ahí, yo no, me vine a vivir a Caldera. Ya. Francisca, sí estaba, ya. Y se vio afectada en alguna medida por el aluvión. Sí, ¿eh? Ya, entonces tenemos experiencia aquí para contar. Miren, ¿qué tipo de riesgo pueden ver ahí? Háblenme, escriban, háblenme mejor todavía porque se resuelve mucho más rápido y es más interactivo. Si no, me convierto yo aquí en el guía espiritual de todos ustedes solamente. Me faltan las velas nomás, aquí nadie habla. ¿Qué tipo de riesgo vemos ahí? Ya, Lucas, estamos hablando de un riesgo socionatural, de un desastre socionatural. Lo leí al principio, Lucas. ¿Mm? Sí, puede aparecer un puma, pero estamos hablando de otra cosa. Claro, Francisca. Francisca, no la había visto, buen día. Francisca, mire, claro, no, no se preocupe, Lucas, sí, era casi como un meme de lo que le estaba diciendo. Riesgo de incendio forestal, pues, Lucas, Francisca, claro que sí, porque debe ser súper lindo vivir ahí, mire, además 4 autos, una piscina y una tremenda casa patronal, la parcela, ¿ya? Pero claro que vivimos en un riesgo de incendio forestal, pero el ser humano quiere vivir aislado y por algo nos venden parcelas y nos gusta vivir en ese lugar. Y hay todo un riesgo, estamos lejos de los bomberos, lejos de una red de agua, lejos de que llegue el helicóptero con la espuma, en realidad lejos de todo. Quizás hasta no tengamos señal para poder informar acerca de algún tipo de desastre. ¿Conocen ese lugar? Los voy a iluminar un poco. Eso es Puerto Viejo, aquí cerca de Caldera, a 30 y tantos kilómetros. ¿Qué riesgo tiene esa gente que vive ahí años y años y años? ¿Qué tipo de riesgo tenemos ahí? Rápido, 1, 2, 3, respuesta rápida. Eso es, por supuesto, un tsunami, ahí, saca todo. Me parece que el 2010 ese lugar se vio afectado. Yo no estaba acá, ya les voy a contar acerca de eso. Pero me parece que se vio afectado en alguna medida por el tsunami. Ahora, sí, el terremoto de aquí en Caldera, Puerto Viejo desaparece. O sea, yo he visto lo que pasa con el tsunami en vivo y en directo casi, y eso desaparece. Pero nos gusta vivir cerca de la playa, es bonito. Decía que yo vivo en una situación de riesgo, yo vivo aquí a 365 metros, casi saco la caña de pescar por la ventana de mi pieza, ¡pum! Y pesco un tiburón, ¿ya? 365 metros
donde revienta la ola. A esa distancia vivimos acá de la playa. Por lo tanto, por supuesto que es un riesgo. Claro que sí. Salir corriendo para allá, riesgo de tsunami. ¿Conocen esta ciudad? Yo creo que sí, se llama Copiapó. ¿Qué riesgo podría haber ahí? Ya Francisca lo mencionaba, un cambio climático, en Copiapó podría llegar a llover mucho, y mire esa población que está ahí. Espérese, aparece cursor, 3, 2, 1, ahí. Grave, claro, esto se desmorona y se viene el cerro, tal como ocurre, claro, por las quebradas, tal como ocurre en otros países que ya vamos a ver, sobre todo Brasil, Perú, que no sé qué, que no sé qué. Sí, ese es el otro extremo. ¿Eh? Claro, ya vamos a hablar en otra clase acerca de eso. Tengo preparada una clase acerca de eso que dice Francisca. ¿Ya? Pero claro, aquí está el riesgo de aluvión. Se nos puede venir el cerro abajo prácticamente. ¿Ya? ¿Qué son los desastres naturales? Ya lo adelantábamos un poco. Y los desastres naturales son estos fenómenos que pueden ocurrir por la acción de la naturaleza, socios, ¿cierto? Naturales por la acción de la naturaleza, ¿ya? Y que tienen implicancia en asentamientos, ciudades, poblados, ¿cierto? Sobre el ser humano, pero también pueden ser provocados por la población humana. ¿Y cómo puede ser provocado por la población humana? De manera indirecta, por ejemplo, llamamos un desastre socio-natural porque la erupción, si bien es cierto, no lo provoca el ser humano no echa ahí un polvito adentro del cráter del volcán y ¡pah! Se erupciona así como en las películas de la bruja, sino que el desastre socio-natural se produce porque el humano vive ahí, ¿ya? Y se ve afectado por este desastre natural y que provoca un desastre en definitiva socio-natural, porque pensemos en toda la evacuación que debió haberse llevado o toda la evacuación que se produjo aquí en Copiapó, arrancando prácticamente, literalmente, del río. ¿Ya? Ahora, eso fue provocado por la lluvia, sí, pero la canalización del río se vio obstaculizada por acción del hombre y por eso el río tiene el ancho que tiene. Pudo haber sido mucho más ancho de manera natural, ¿ya? Pero la construcción de la ciudad lo canalizó y ¡puf! Volvió a su cauce natural, ¿ya? Por lo tanto, también es socio-natural, ¿ya? Finalmente, casi todos los desastres podríamos decir que tienen implicancia humana, ¿ya? Y afectan a estas comunidades, a nosotros, estos asentamientos, estas ciudades, esta área urbana en las cuales vivimos. Miren el desastre que provocó la erupción en Chaitén en 2008, no sé si recuerdan. El terremoto y tsunami del 2010, yo creo que... ¿Cuántos años tenían? ¿Cuántos años tenían en el 2010 en promedio ustedes? 6, ya, no se acuerdan mucho. Pero saben de lo que les estoy hablando, ¿cierto? Yo creo que saben. El remesón fue bastante fuerte. Quizás alguien estaba en el centro-sur de Chile y le sintió más fuerte. Yo estaba en Vía Alemana, 8,5 grados. ¿Ya? No podía bajar la escalera. Tuve que quedarme en el segundo piso. El movimiento no me dejaba bajar la escalera. ¿Ya? Fue después de que cantó Ricardo Arjona en el Festival de Viña, recordaba un poco de eso, ¿cierto? Vino el terremoto, yo tenía mi mochila siempre preparada en la casa, a la mochila la metí al auto y me fui a donde yo trabajaba. Al otro día amaneció y en un avión nos desplegamos hacia el área del desastre, a Concepción llegamos y de Concepción nos fuimos a Talcahuano. Y el mismo día comenzamos a operar en el área, en diferentes tareas. Al otro día yo estaba ya operando ahí en esa área. Pensemos que esos barcos que están en la foto estaban a kilómetros de distancia en el mar. Yo me acuerdo haber visto al Huáscar así, amarrado de una sola espía, así, el Huáscar, ahí, sube, baja, el Huáscar. Ustedes saben que el Huáscar está el Talcahuano, un buque de la Armada encima de un submarino. El desastre, el olor es terrible. Después la búsqueda de los cuerpos, ¿ya? Pensemos que todo eso es el desastre natural, ¿ya? El desastre natural es el terremoto, ¿cierto? Pero hay un desastre social detrás, pensemos en todo el sufrimiento que causa en las personas, ¿ya? Pérdidas económicas, pérdidas humanas, ¿cierto? Pérdidas sociales en general. Terremoto, esto es esta área que estoy mostrando aquí, está Talcahuano, 2010. Miren, ¿les parece conocido eso a alguien? Claro, ahora nos reímos, pero
Como que no, Francisca. Ah, ya, listo, es sarcasmo. Claro, ahí está el Totus, ahí está el mall, ¿cierto? Aquí al frente estaría más o menos allá el líder, ¿cierto? El área de los terminales de buses por aquí. Y mire, ahí va el río Copiapó, que lleva un hilito de agua a veces. Y ahí va el desastre. Desastre natural, se salió el río, desastre social, claro, nosotros estamos viviendo ahí, y como estamos viviendo ahí, entonces nos vemos afectados. Y viene todo el desastre posterior. Yo recuerdo que hubo todo también un drama de higiene, de salud, ¿ya? Porque el agua no se retiraba, y una vez que se retiró, recuerdan esa capa de lodo que dejó, que después se transformó en una corteza debido al calor. ¿Mm? Copiapó, 2015. Ahí eran bastante más grandes, quizás se acuerdan bastante más. Y tenemos el incendio de Valparaíso, 2014. Yo también estuve ahí. Yo también estuve ahí. Ese mismo día, y la noche, y el día, y la noche, y el día, y la noche, y el día siguiente. ¿Ya? También estuve ahí. También cumpliendo diferentes tareas. También el desastre. Normalmente los incendios son el mejor ejemplo de desastre socionatural. ¿Eh? ¿Por qué? Porque normalmente son por causa... Ah, sí, sí. Desde el 92 en adelante estuve en varios desastres naturales como protagonista, no como simplemente al que se le movió el piso o al que se quemó, sino que fui a ese lugar. ¿Ya? Fui. Tengo bastante historia acerca del tema. ¿Ya? Y los incendios en general, yo les contaba, son el principal ejemplo de desastre socionatural. ¿Por qué? Porque siempre sale la autoridad diciendo, fue provocado. Fue provocado. Y puede ser provocado directamente, como, oye, prendamos aquí un fuego. ¿Ya? Como también estuvo una vez un incendio en que unas personas estaban elaborando carbón. Y ese fuego se les escapó. ¿Ya? Y quemó gran parte de Valparaíso también. Ahí tenemos un problema grave en Valparaíso del cual ya vamos a hablar. O alguien botó una colilla de cigarro. Es indirecto, podríamos decir indirecto, no quiso hacerlo, pero lo hizo. O bastaría con que arrojaran una botella y la botella se quiebra. En verano sube tanto la temperatura que el vidrio causa un efecto prisma, como una lupa, ¡pum! Y se produce el incendio. También. Por eso ese es uno de los mejores ejemplos que podemos dar, un ejemplo de incendio. ¿Ya? Entonces, tenemos algunas clasificaciones de los desastres, tenemos meteorológico, ¿cierto? Todo lo relativo al clima, por lo tanto, inmediatamente le pregunto el terremoto. ¿Un terremoto será un desastre de tipo meteorológico? ¿Qué creen ustedes? ¿El terremoto, la erupción volcánica, son meteorológicos? ¿Alguien sabe? ¿O no? El terremoto, la erupción volcánica, ¿qué creen ustedes? Les voy a iluminar el camino, no se preocupen. Porque también pueden haber topográficos. O sea, son en la superficie de la Tierra, es lo que ocurre de la superficie hacia arriba. Otra clasificación. Ahí tenemos los derrumbes y los aluviones, ¿cierto? Porque ocurren en la superficie de la Tierra. Y si bien tienen implicancias meteorológicas, se clasifican de esta forma. Ya tenemos meteorológico, todo lo que tiene que ver con el clima, ¿cierto? Con la meteorología, la lluvia, el huracán, ¿cierto? Ya. Un ciclón, una inundación. También tenemos topográfico, lo que ocurre en la superficie de la Tierra. Y geológico que están vinculados a la dinámica de la corteza terrestre, es decir, en la profundidad, ¿cierto? Sismos y también erupciones volcánicas. Por lo tanto, ya tienen la respuesta. ¿Ya? Hay gente que dice, hace calor, va a temblar. La ciencia ha demostrado que todavía no hay ninguna relación entre el calor y los temblores. ¿Ya? Bueno, aquí tenemos una breve clasificación. ¿Ven? Meteorológico, tenemos el invierno altiplánico, ¿cierto? Hay grandes masas de nubes que vienen desde la Amazonía y son descargadas en el altiplano boliviano, peruano, en Chile también, en el norte, y esto genera gran cantidad de desastres naturales. Normalmente, lluvia, aludes, aluviones. ¿Ya? El invierno altiplánico representaría la meteorología. Pero también tenemos el aluvión, lo cual sería una clasificación topográfica. Mire, también tenemos aquí la condición latinoamericana, ¿cierto? Que recuerden el nombre de la asignatura. Hay una casa que va ahí nadando, se va desplazando la casa, ¿no? La va a sacar de cuajo
el río debido a la inundación. Cientos de muertos en Brasil producto de una aluvión. Esto es 2010, pero continúa pasando. ¿Por qué? Porque los estados muchas veces, o la mayoría de las veces, no llegan hasta donde deben llegar. El clima no lo permite, la topografía no lo permite, ¿m? Y porque las personas tienen una tendencia natural, como ya vamos a ver, a reconstruir en el mismo lugar en donde ocurren los desastres. Ya tengo una foto bastante reveladora acerca de ese tema. ¿M? Y también tenemos un ejemplo geológico a nivel latinoamericano, ¿cierto? El terremoto que hubo en Haití, también en 2010, ¿ya? Este terremoto, miren esta comparación, este terremoto en Haití, el 2010, fue 7, grado 7. Yo creo que todos ustedes logran dimensionar lo que es un 7, ¿ya? Ustedes con un grado 7 en Chile, piensen qué hacen. Si están viendo su serie favorita de Netflix y hay un temblor, aquí en Chile incluso hicimos temblor grado 7, piensen si se levantan o no se levantan, o qué hacen. Piensen si se levantan y afirman el LED, la tele, o afirman el PlayStation 5, o qué hacen, o ni siquiera se levantan, o si le tienen miedo y arrancan, raro, porque afuera también está temblando. Pero con un 7 yo no me levanto. Bueno, en Haití el temblor, ellos dicen terremoto, fue grado 7 y murieron aproximadamente 300.000 personas. Aquí en Chile fue 8,5 y los muertos productos del terremoto no superaron los 1.000. Ah, me enojo porque, claro, ¿ves? Dice, oh, está temblando. Sí. A nosotros, cuando está temblando, si estamos repartidos así por la casa, siempre subimos al segundo piso y nos juntamos todos en una sola pieza. Así que eso es lo que hacemos nosotros en nuestra casa, porque yo tengo un hermano que es postrado. Ya entiendo. Así que hay que arrancar después de eso. Tenemos que ayudar entre todos para bajarlo. Uno arma la silla, otro pesca las cosas. Entiendo, así. O sea, primero todos se juntan, pasa, sí. Y después ya vamos con el hermano. Hay que ver cuánto fue, si hay que arrancar, así. Pero es como raro porque la gente normal primero arranca y después se junta. Ustedes se juntan y después, ya, sí, es como bastante atípico. Pero bueno, cada uno tiene su procedimiento, incluso hay casas en que es más seguro el segundo piso que el primero, ¿ya? O hay familias que simplemente dicen esto, yo sé que a lo mejor ustedes lo han escuchado, si nos va a pasar algo, que nos pase a todos juntos. Hasta eso yo he escuchado en algunas familias, así que claro, válido. Y también el otro que es como meme prácticamente, que dice, no corra, afuera también está temblando, ¿ya? Y esa es la parte cómica, podríamos decir, del asunto, porque aquí murieron aproximadamente 300.000 personas, y en Chile con un 8,5, el principal problema fue el tsunami. Y tal como dice Lucas Eduardo Gómez, dice, claro, hay países donde hay un 6 e incluso menos, y se cae todo. Se cae todo, se destruye todo. Bueno, los países no están preparados. En cambio, nosotros tenemos una construcción bastante buena de características antisísmicas. ¿Eh? Ya, vamos con el estudio de caso. Aquí nos venimos a Chile. ¿Ya? Gran incendio Valparaíso, ¿cierto? El 2014. Saldo, 15.000 damnificados, 2.900 casas destruidas, 500 heridos, 15 fallecidos. Bastante poco, afortunadamente, fallecidos para las dimensiones. Mira, ahí tenemos una fotografía. En realidad se está quemando todo el sector alto de Valparaíso, ¿ya? Y se temía que incluso el incendio alcanzara el plan. Plan allá se le dice el centro de Valparaíso. Pero mire las causas del incendio. Pájaros murieron electrocutados al chocar con cables de alta tensión, aunque nunca se ha descartado que en realidad haya sido otra la causa, una causa antrópica, ¿ya? Que ustedes van a tener que determinar en la evaluación final. Aquí hubo bastantes problemas. Aquí hablamos de la tormenta perfecta con respecto al incendio, ¿ya? Miren las láminas que vamos a ir mostrando. ¿Por qué la tormenta perfecta? Porque no fue simplemente el fuego lo que pasó, ¿ya? Sino que pensemos en Valparaíso si alguien ha estado allá, ¿ya? O en general en Chile, en los sectores altos, es mucho el viento. Las rachas de viento son muy altas. Por lo tanto, esto favorece y facilita la expansión del fuego, ¿ya? A esto también podemos sumar
La falta de líneas de agua. Esto es después del terremoto, después del incendio. ¿Ya? Falta de líneas de agua. La gente vive de esta forma. Es una casa encima de otra. Ustedes pueden ver láminas de Valparaíso y se van a dar cuenta del gran problema que tienen. Acá no hay retiro de basura. Miren, si hay alguien postrado, no llega la ambulancia, hay que bajarlo prácticamente en brazo entre 4 personas en una especie de camilla improvisada. No llega carabineros prácticamente y por supuesto no hay líneas de agua, aquí no hay grifos instalados. Por lo tanto, ¿cómo llegábamos a apagar el incendio al sector alto? Tenía que ser por vía aérea, helicóptero, ¿cierto? Pero los limitantes de los helicópteros, ustedes saben que no pueden volar de noche, no tienen capacidad de visión nocturna. Por lo tanto, de noche solamente nos dedicamos a contener el fuego y a evacuar a la gente. Tenemos otro problema, las calles estrechas. Esas son las calles de Valparaíso. Y si se dan cuenta, las calles, aún siendo así de estrechas, muchas son de doble sentido. Miren, ese auto, miren por favor esto, ese auto viene bajando y estos autos van subiendo. Y ese camión está estacionado a ese lado de la calle en sentido contrario al tránsito. Realmente es un caos y por aquí tratábamos de llegar al incendio. Los carros de bomberos, nosotros, que finalmente a mitad de camino yo iba al mando y decidí que todos nos bajáramos del camión, porque el camión ya prácticamente no podía subir, porque gente subía intentando ayudar, gente bajaba intentando arrancar, era el caos, vehículos subían, vehículos bajaban, choque, y dije, abajo el camión, nos bajamos el camión y subimos corriendo. ¿Ya? Y pudimos hacer mucho más que si hubiésemos esperado a que el camión pasara. ¿Ya? Este otro ingrediente, esta tormenta perfecta del desastre en Valparaíso. ¿Ya? Luego comienza la reconstrucción. ¿Cuál fue la tarea de nosotros? Aquí vamos otra vez al desastre socio. Al desastre socio, socioambiental. ¿Por qué socioambiental? Porque una vez que comenzó la reconstrucción o comenzaron a llegar los materiales, la función nuestra fue evitar que los vecinos se robaran los materiales entre ellos. Evitar los saqueos. ¿Ya? Otra vez, desastre social. Llegó la ayuda, llegó ropa, llegaba comida, sobre todo frazadas, ropa usada, sí, pero frazadas, nuevas, ayuda de Estado. Y resulta que el otro día comenzaban las denuncias de que la gente vendía las cosas en la Feria de las Pulgas. Ahora bien, podría haber necesitado dinero, sí, pero mucha era gente que simplemente no pertenecía al lugar del incendio. ¿Ya? Y venía de otro lugar a buscar cosas y las vendía. ¿Ven? Volvemos al desastre social en este sentido, ¿cierto? Robarse los elementos de construcción entre ellos, los materiales, entrar a saquear lo poco que quedaba, por ejemplo, gas, ¿ya? Otros artefactos de valor que hubiesen sobrevivido al incendio, simplemente los materiales de construcción entre los vecinos. Y ahí llegamos otra vez al problema social. ¿Mm? ¿Se acuerdan de esta foto? ¿Qué me dicen ustedes? ¿No lo ves? ¿Dónde lo ves? El mismo lugar, nos gusta, hay un arraigo, ¿ya? Es un arraigo al lugar, un arraigo al territorio. No, yo vivo aquí, toda mi vida he vivido aquí, por lo tanto quiero seguir viviendo aquí, ¿ya? Y eso es lo que pasa, y eso es un problema, y un problema que no puede resolver las personas, la sociedad. Recuerden que estamos viendo desastre socio-natural, ¿ya? Y no pueden resolver las personas por sí mismos, porque esa persona quizás puede comprar o le llegaron materiales de construcción y tiene la ayuda de la familia y de los vecinos para levantarla y levanta una casa prefabricada, lo cual no es difícil el procedimiento, pero ese lugar es una toma. Entonces, como es toma, no paga el terreno. Esa persona no puede comprar un terreno.
no le van a dar un terreno, no tiene acceso, quizás no sabe cómo acceder. Entonces vamos al drama social, ¿ya? Y volvemos a reconstruir donde mismo, porque tengo allá a mi vecino, allá a la Juana, allá a la María, allá al Pedro, y nos conocemos, y aquí nadie me cobra nada, nadie me pide nada, nadie me pide cuenta, no le rindo cuenta a nadie, y vivo aquí. Sí, vivo en una situación precaria, hago mi necesidad en un hoyo, como lo hacíamos acá en Caldera, acá en esta misma casa en los 80. No tengo agua potable, no tengo baño, no tengo energía eléctrica, vivo colgado de la energía eléctrica con todo el peligro que esto conlleva, pero es el lugar donde puedo vivir. Y vuelvo a reconstruir donde mismo. Y lo mismo ocurre después de los tsunamis, ¿ya? Yo tengo la suerte de conocer Talcahuano y se reconstruyó el mismo lugar, no en otro. Piensen cuando hay marejada y muestran la quinta región, un lugar que se llama Avenida Perú, lleno de locales comerciales, muy bonito, y del Casino de Viña. Y todo eso muchas veces se ha destruido. Y al año siguiente está de nuevo construido, a la orilla de la playa. Y viene de nuevo la ola y otra vez lo bota, ¿ya? Bueno, gran incendio Valparaíso, 2014. En reconstrucción sobre el mismo terreno afectado por el incendio. Tenemos los incendios de 2017. Aquí ya son bastante más grandes ustedes. Y se deben acordar. ¿Se acuerdan del supertanker? El avión. Y que arrojaba el agua. Y el Iluchín, que aquí en Chile, como a todos le colocamos sobrenombre, al Iluchín le decíamos el Luchín, el avión Luchín, un avión ruso que nos mandaron en ayuda y que también y lanzaba el agua. Ya, de ese incendio estamos hablando. Bueno, este incendio fue catastrófico, ¿eh? Abarcó desde la región de Coquimbo. Nosotros, yo creo que aquí Atacama nos salvamos porque somos más desiertos, ¿no? Pero abarcó focos desde la región de Coquimbo hasta la Araucanía. O sea, un poco más y se quema todo Chile, casi se quema el desierto de Atacama, ¿ya? De verdad. Y aquí también fue una tormenta perfecta. Miren el desastre que, sí, Francisca, el desastre que causó, afortunadamente, digo afortunadamente, pero lamentablemente, para las dimensiones que tuvo, solamente 14 fallecidos. Mira aquí cómo está la gente tratando de llenarse, esto de una manguera y pareciera que hay un camión de bomberos, un aljibe, están llenando los baldes y en la desesperación creando una cadena humana tratando de apagar el incendio. El drama humano, se está quemando mi casa, se está quemando mi bosque, se está quemando mi tierra. Hay un arraigo al territorio, yo quiero seguir viviendo acá, ¿ya? Quiero evitar que esto se queme. Que otra vez vamos al factor antropogénico, al ser humano. Causa del incendio, negligencia en el mantenimiento de línea eléctrica de la Compañía General de Electricidad Industrial, ¿ya? Hubo negligencia en el mantenimiento, saltaron una chispa, pum, comenzó el incendio, listo. Si a eso le sumamos siempre el viento, ¿ya? Si a eso le sumamos el calor, si fue cercano al verano, ¿ya? Tenemos la tormenta perfecta, ¿ya? Este incendio, miren ese pueblo se llama Santa Olga, aproximadamente 2.500 habitantes, consumido completamente excepto una casa, ¿ya? Lo pueden buscar ustedes en internet, el dato es real, ¿ya? Desapareció completamente. Y nuevamente vamos al drama social. Hay un arraigo. Yo trabajaba aquí. Mira, ahí estaba mi casa, ahí estaba mi trabajo, ahí estaba la escuela de mi hijo, ¿ya? Y todo este otro drama social. Por lo tanto, ¿qué pensamos? Nos vamos a volver a levantar, nos vamos a volver a reconstruir, pero aquí, yo no me quiero ir a otro lado. Ya, después más adelante va a haber un ejemplo muy decidor acerca del tema, pero yo no me quiero ir de este lugar, ¿ya? ¿Por qué? Porque está el arraigo al territorio. Entonces comienza ahí el drama social. Quiero reconstruir aquí mismo. ¿Mm? Y por supuesto reconstruir en Santa Olga en el mismo lugar. Ahí está. Ahí estaba. Ahí está. Santa Olga. Comienza la reconstrucción. Los vecinos reclaman que es lento, ¿eh? Y quisieran que fuera más rápido. Y miren qué bonito está quedando. Pero el mismo lugar. O sea, ocurre otro incendio, salta otra chispa y ahí vamos de nuevo. ¿Ya? O sea, ¿a dónde nos vamos a ir? ¿Vamos a vivir solamente en lugares lejanos a la playa, lejanos del aluvión, lejanos del bosque? Al parecer es inevitable, ¿no? Tenemos que de alguna manera, por supuesto, minimizar los riesgos, minimizar el riesgo de la causa antropogénica, minimizar el drama social posteriormente, ¿cierto? Una vez que ya se consumó la tragedia. ¿Alguien sabe de esto? ¿Lo vieron en alguna asignatura? ¿Alguien lo recuerda? ¿Del colegio? ¿Se lo contó el abuelo? Ya, terremoto de Valdivia, 1960. Hola. No se preocupe, Nelson. Estamos hablando de los desastres socionaturales. Está quedando grabado. Vamos en el terremoto de Valdivia hacia adelante. ¿Ya? Estamos viendo estudios de casos. ¿Ya?
Este terremoto es el terremoto de mayor magnitud en la historia de la humanidad. En la historia de la humanidad. Sí, Lucas, en la historia de la humanidad. ¿Ya? Fue 9,5. O sea, pensemos que 8,8 fue el 2010. Me parece que lo máximo fue 8,8 y tuvo una duración aproximadamente 10 minutos. 9,5 y 10 minutos. O sea, aquí la gente pensaba, pensemos en 1960, muy religiosa, Lucas, que este era el fin del mundo. ¿Ya? Había gente que pensaba que era el fin del mundo y lo único que hizo fue ponerse a rezar. Aproximadamente 2.000 muertos y aproximadamente 2 millones de damnificados. Aquí ustedes pueden ver relatos de gente que dice que salió un cerro donde no lo había. Apareció un cerro donde no lo había y apareció una quebrada donde antes no había una quebrada. Se abrió la calle, gente se cayó a esos hoyos, no la encontraron nunca más. ¿Ya? Y no solo eso, sino que después de esto vino el tsunami. ¿Ya? Vino el tsunami que afectó a toda la zona costera. 9,5 la duración, principalmente la zona centro-sur. Así quedó. Así quedó después del golpe del tsunami. Miren la inundación. Esto es Puerto Saavedra. ¿Por qué Puerto Saavedra? Porque aquí vamos a concentrar la atención del drama sociocultural, del desastre socionatural, desastre socionatural. Puerto Saavedra. ¿Por qué Puerto Saavedra? Miren, fue arrasada por el tsunami una comuna que se llama Puerto Saavedra. Fue completamente arrasada, quedó sin ningún servicio y la gente huyó hacia la zona alta. Pero ¿qué pasó con el lugar, con el territorio? Miren, aquí, ahí está Puerto Saavedra. Dicen que la ventana. Sí, yo también he leído acerca de eso, Francisca, que pudo haber superado 10. ¿Ya? Que pudo haber superado 10. Hoy en día podemos leer acerca del tema. Sí, yo también he leído que podría haber superado 10. Y si pasara eso hoy día, quizás estaríamos mucho más preparados, afortunadamente. Miren, aquí está Puerto Saavedra. Ahí aparece el cursor, ahí está. Entonces ustedes pueden ver que es como una entrada del mar que se dirige hacia allá y el río continúa hacia allá, pero el río también continúa esta línea. Miren, ¡pum! El río va por aquí, ahí van los pececitos, los botes, los veleros, los barcos, y llega hasta bastante territorio interior, incluso hasta Temuco el río. Por lo tanto, Puerto Saavedra desembarca aquí productos o su pesca, productos marinos, y desarrolla un comercio fluvial. ¿Qué significa esto? Por el río, en bote, en lancha, en ese tiempo a vela quizás, ¿ah? Vendiendo, comercializando sus productos por diferentes territorios interiores, incluso hasta Temuco, mire, por el río. Qué interesante, Nueva Imperial, mire qué interesante. Pero necesita esta entrada, esa entrada, ¡pum! Ahí llega a Puerto Saavedra y de Puerto Saavedra por el río, terreno interior. ¿Ya? Listo. Ese es el panorama geográfico. Puerto Saavedra tiene una especial condición fluvial que comunica a zonas interiores, ¿cierto? Ya. Atento a lo que va a pasar. Aquí está la entrada. Esa que ustedes veían ahí, esa entradita de ahí, que apenas se ve, si le hago un zoom, saco una foto con zoom, así se ve. ¿Ya? Entonces, Puerto Saavedra depende de esa entrada. Pesco aquí los pececitos, no suena así. Van a remo a lo mejor en ese tiempo, y listo. Y se meten al río Imperial. ¿Ya? Llegan a Puerto Saavedra y de Puerto Saavedra una embarcación más grande podría llevar los productos a territorio interior. Dependen económicamente. Entonces, de este accidente geográfico, de esta entrada de algo que a nosotros nos puede parecer tan simple, ¿ya? La desembocadura del río Imperial. Eso es. Ya. Pero, desembocadura del río Imperial frente al Cerro Maule, antes de 1960. Ahí está. Esa es. Esa es la entrada. De ahí el río se dirige hacia allá y el río se dirige hacia allá. Y ahí está la desembocadura. ¿Ya? Terremoto, tsunami. Y miren lo que pasó. No hay desembocadura. No hay desembocadura. ¿Cómo ingresaban ahora todos los productos? ¿Qué pasa con la economía de Puerto Saavedra? Pensemos en el drama que ocasiona esto. Es como si una barricada, hubiera una barricada
a la entrada de todas las carreteras que ingresan a Copiapó, y no pudieran ingresar nunca más los camiones con productos, con las cositas ricas que comemos, con las materias primas, con cualquier tipo de producto o artículo. Ya, en esta situación quedó el Puerto Saavedra. Fue todo un drama social y económico, ¿ya? Porque este lugar prácticamente fue borrado del mapa, desapareció. Yo les mostré cómo había quedado la inundación. Desapareció colegio, lugares de trabajo, servicios, banco, correo, todo lo que más se ocupaba en ese tiempo, quedaron completamente aislados. Pero no solamente eso, sino que quedaron aislados también de su principal fuente laboral y económica, que eran los productos marinos que ellos podían comercializar con territorios interiores. Por supuesto, después con el tiempo esto se corrigió, pero pensemos que en el momento causó un gran drama social, económico. Por eso es que llamamos desastres socionaturales. ¿Y dónde creen que se volvió a reconstruir Puerto Saavedra? En el mismo lugar, ¿ya? En el mismo lugar. ¿Por qué? Porque existe esta palabra mágica que yo les menciono, el arraigo, que se ocupa mucho en clases de geografía, sobre todo en geografía humana. Yo no me quiero ir de acá, he vivido toda mi vida acá, por lo tanto no me quiero ir. Y aquí también hay un buen ejemplo. 2008, eran, no sé qué decir, semigrandes, semichicos, por ahí más o menos, ¿ya? Yo creo que eran semichicos o muy chicos. Hizo erupción el volcán Chaitén, sur de Chile, ¿cierto? Y además de arrojar una gran cantidad de humo y vapores, una gran cantidad de masa piroclástica, como se llama, también lanzó gran cantidad de ceniza, ¿ya? Gran cantidad de ceniza, tal cantidad que parecía nieve, ¿ya? Amenazando a la comuna de Chaitén que está acá. Allá está el volcán, acá está la comuna, que también tiene orilla de costa. Y por supuesto tiene un río. Entonces, ¿qué pasó? Este material piroclástico, toda esta ceniza, además de ser arrojada a la atmósfera, ¿cierto? Y crear un gran drama ecológico, ¿no? Con la gran contaminación que produjo, todo este material fue arrastrado por el río. El río, entonces, se enangostó su caudal y se salió a este río. Y este río, producto de la erupción, fue cambiando el panorama de Chaitén. Miren la comuna, ¿ya? Todo esto que ustedes ven aquí en orilla costa es material arrastrado por el río. Si la orilla de costa está acá, ¿ya? Y el material piroclástico fue arrastrado por el río, más todo lo que arrastra un cauce como este, que no solamente llegó hasta acá, ¿ya? Y dejó inhabitable la comuna de Chaitén junto con toda la ceniza, sino que, mire cómo se empieza a ver esto, ¿ya? Todo esto del material arrastrado por el río. Al arrastrar todo este material por el río, produjo la inundación, ¿no? Porque el río no dio abasto para contener todo ese material y por lo tanto se desbordó. Y Chaitén quedó de esta manera. La orilla costa está acá, pero produjo el arrastre de todo este material y por supuesto la inundación de la ciudad. Miren, esto está completamente inhabitable, las calles son de agua, ¿ya? ¿Por qué? Porque el río, producto de la erupción, colapsó y arrastró todo este material. Por supuesto, toda la comuna, absolutamente toda, fue evacuada, ¿ya? Chaitén fue trasladado a otro lugar, al cual quisieron bautizar como Nueva Chaitén. Primero se lo querían llevar a otra comuna, luego a otra comuna, comunas aledañas, y trasladar todo. Imagínense lo que significa esto, o sea, trasladar a toda la gente que tenía su fuente laboral en Chaitén, trasladar a todos los niños que tenían su colegio en Chaitén, trasladar a todos los adultos mayores y a todos los enfermos en general, porque se trasladó toda la comuna a un lugar con hospitales también básicos y que debían seguir atendiendo una gran población. Por lo tanto, ahí estamos en presencia del desastre socio-natural. Vino el volcán, produjo una erupción, sí, pero se produce el desastre social también, ¿ya? De todo esto que hemos hablado a través de la clase. Y también comenzó posteriormente una nueva reconstrucción. Mire, la gente haciendo fila para ser evacuado, ¿ya? Ser evacuado por vía aérea y por vía marítima, por vía terrestre ya era imposible. También está este problema que ocurre normalmente en el sur. ¿Qué hacemos con los animales? Esta gente vivía en una zona agrícola, ganadera,
por lo tanto también siente un gran cariño, ¿cierto? Por sus animales que además son su sustento. Pensemos que cuánto vale una vaquita en pie, un caballito en pie, ¿ya? Y todos los subproductos que obtienen además de estos animales, leche, si es una zona agrícola, ganadera, por supuesto, va a haber leche, y todo otro tipo de productos lácteos, y también subproductos que también se obtienen. Y también esta tierra quedó inservible, inútil. Esa es una capa de ceniza, lo que ustedes están viendo ahí, no es nieve, ¿ya? Es la capa de ceniza que rajó. Claro, los animalitos siempre sufren. Entonces mucha gente le decían, que ustedes pueden ver en las noticias de la época, vámonos, el volcán se va a llevar la ciudad. No, mis animales. Y la gente corría en la dirección opuesta a rescatar a los animales. La lograron evacuar porque después fue a la fuerza, fue literalmente a la fuerza, ¿ya? Entonces después, pero mucho después, se dio permiso a algunas personas para ir a buscar sus animales. Y los animales estaban por ahí, andaban los animalitos. Por supuesto, algunos murieron, pero la mayoría lograron ser recuperados y conducidos a una zona segura. Ceniza, no es nieve. ¿Ya? Miren la casita ahí en la pradera, queda completamente aislada. ¿Ah? Completamente aislada. Y todo esto es ceniza. Pensemos la gran pérdida que se produce aquí agrícola. Ahí había un campo, se nota que había un campo que estaba sembrado. No quedó nada. Y poco a poco, 11 años después, recién 11 años después, fue declarado habitable esta zona. Y comenzó la reconstrucción. Miren, ahí está el río, ¿ven? Y todo este es el material que arrastró. Por lo tanto, la orilla de playa modificó. La orilla de playa se vio modificada y se modificó todo el panorama, además geográfico. Si antes usted vivía en Chaitén y se venía a bañar por aquí, bueno, ahora ya no puede bañarse, no puede llegar hasta la desembocadura del río. 11 años después comenzó paulatinamente la reconstrucción y las personas comenzaron a volver a Chaitén. Y bastantes fotos ustedes pueden ver de cómo se ve Chaitén hoy en día. Mire, 2019 recién se comenzó a declarar habitable, ¿ya? Y por supuesto las personas vuelven a su lugar de origen porque sienten este arraigo del que ya le he hablado. Y el desastre fue en 2008 y en 2019 comenzó el regreso, ¿ya? Comenzó a ser declarado habitable. Consecuencias de los desastres naturales. Bueno, todas las que ya hemos mencionado y muchas más, ¿cierto? Hay daño en la infraestructura, en obras públicas, como de aquí hay servicios básicos, ¿cierto? Pensemos en Puerto Saavedra, fue borrado del mapa. Pensemos en Chaitén. Chaitén quedó inhabitable, o sea, Chaitén ciudad fantasma, y se traslada completamente a otro lugar, por lo tanto lo perdí todo. Ya no puedo ir al mismo colegio, ya no voy al mismo hospital, no tengo los mismos vecinos, perdí mi casa, lo perdí absolutamente todo. Mi lugar es inhabitable, ¿ya? Por supuesto también se produce un peligro medioambiental, un peligro ecológico, ¿ya? La erupción, por supuesto, va a generar una gran cantidad de contaminación, incluso un terremoto podría provocar un incendio y desde ya el incendio también produce una gran cantidad de contaminación que muchas veces es irrecuperable debido también a la pérdida de miles y miles de hectáreas de muchas veces bosque nativo en el sur, que es completamente irrecuperable. Lo que ustedes ven ahí en la imagen es el edificio Alto Río, ¿ya? Que literalmente se partió en dos durante el terremoto de 2010. ¿Ya? Eso fue a juicio, eso después se resolvió en tribunales, porque el edificio se partió en dos. Entonces se denunciaron deficiencias en la construcción. Y nuevamente volvemos al drama social, ¿ya? Por eso estamos hablando de desastres socio-naturales, ¿ya? Bien. Tenemos una actividad, ¿ya? Elabora dos ideas principales que permitan comprender las consecuencias sociales que dejan los desastres socionaturales. Muy fácil, lo resuelve en muy pocas líneas. Concluye con una reflexión personal. Es prácticamente lo que yo dije en relación a esta diapositiva. Es prácticamente esto. No es más que eso, no se extiendan tanto. ¿Ya? Ya. ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Dudas, preguntas, consultas? ¿Comentarios? ¿Dónde estaban ustedes el día que ocurrió un terremoto? ¿Dónde estaban ustedes el día del tsunami? ¿Dónde estaban ustedes el día de tal tragedia?
eso podrían estar pensando, porque van a tener que elaborar un trabajo bastante interesante y complejo con respecto a esto. ¿Mm? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo repercutió en sus familias tal desastre natural? No les he contado mi experiencia. Yo estuve en el terremoto del 2010. En menos de 24 horas ya estaba allá. Y estuve al día, en la misma noche del incendio de Valparaíso, también estaba ahí. Ustedes, quizás muchos de ustedes estuvieron aquí en el aluvión, ¿ya? Los que entraron más tarde se perdieron esa parte del aluvión de Copiapó. Y podrían también contar algo de sus experiencias personales ahora o en el trabajo que vamos a realizar para cerrar el semestre. Francisca, parece que se le quedó prendido el micrófono. Sí. Ahí está, listo. Parece que estaba bugueado. Puede ser, a veces también me pasa a mí. Ya. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, consulta? ¿Qué les pareció? ¿Sabían de la mayoría de estos casos, cierto? Yo creo que sí, que sabían. Si se dan cuenta, en cada diapositiva, en varias diapositivas, hay videos de YouTube, ¿ya? Que ustedes pueden ver. No duran más de 3 minutos. Así que no es aburrido, va a lo que me gustaría que vieran, a la magnitud del desastre. Y a la magnitud del desastre no solamente ecológico, geográfico, sino que también social, lo que dicen las personas. Eso puede ser muy interesante también. Por motivo de tiempo no lo podemos ver acá. ¿Ya? Lo último, miren. Vamos al drama pedagógico. Si ustedes saben de lo que yo les voy... Yo sí sabía, pero no a fondo. Mira, Francesca. ¿Y eso qué? No lo vimos en profundidad, lo vimos así como un paneo, Francisca, para que después ustedes elijan uno. Ya, yo algo así más o menos estoy planificando, ustedes elijan uno. Y a ese uno le metan cuesco. Sí, claro, Nelson. En realidad, más que en profundidad, Nelson, es un paneo por diferentes desastres socionaturales. Entonces después ustedes tienen que elegir uno o elegir una temática de las diferentes clases. Para allá va la evaluación final, porque no puedo ir en tanta profundidad en cada uno de los desastres que les presenté, pero al menos es como para recordar, mire, yo estaba allí, o yo supe por las noticias algo, me acuerdo, mi papá me contó, o vi un recordatorio el otro día. Pero ahora hay el desastre pedagógico. ¿Qué me dicen ustedes? Ahí está el apunte visual de historia del cuarto A. ¿Cuánto lo han enviado? 0. 0. Esto es real. Y ahí está el profesor todo el día esperando que llegue. ¿Ya? 0. Esto está quedando grabado como evidencia. ¿Ya? No es que el profesor lo esté retando, al contrario, lo estoy instando y motivando a que ustedes me digan, por favor, qué tengo que hacer para que ustedes me manden el trabajo. Y yo lo hago. ¿Ya? ¿Qué tengo que hacer? Porque ustedes me recontra prometieron que lo iban a mandar y que les había gustado que hubiera un apunte visual en una prueba. Vamos, cuarto C. Apunte visual. Veamos. Sí, Miguel. Sí. Enviados, 4. Cuarto C. Bueno, ¿y qué hago si yo tengo que presentar las notas el viernes? ¿Qué hago? Díganme qué hago yo, profesor. ¿Ya? Confié plenamente en ustedes, en que me iban a mandar los trabajos. Yo sé que hay excepciones, se han comunicado conmigo y lo están haciendo. Pero la mayoría no. La mayoría no. Ya, Pilar. Sí, lo que pasa es que no estoy apelando a los que ya lo enviaron. Eso no es necesario. Por supuesto, a los que no lo han enviado. Vamos a ver el cuarto E. Lo tenemos aquí. Entonces, 5 apenas. Entonces, yo no quiero que me hablen en estos pocos minutos, yo no quiero que me hablen los que ya lo enviaron. Quiero que me hablen los que no lo han enviado y que no se han comunicado conmigo. Ellos necesito que me hablen. ¿Quién es el representante legal allí? ¿Quién es el presidente curso de los electivos de historia? A eso yo estoy apelando. Eso yo quiero que hablen, porque esos no hablan nunca. ¿Ya? Tampoco quiero que me hable el que me diga alguien, profe, yo me comuniqué con usted, le mandé un correo. Tampoco. Sino que el que simplemente no lo ha mandado y no más.
¿Ya? ¿Qué está pensando? Ahí está. Diríjase, por favor, ahí está, escriba, hable. ¿Qué me va a decir? Profe, no entendí el trabajo. El fin de semana, domingo, 10 de la noche, me llegó un correo de aquí diciendo, profe, no entendí el trabajo. ¿No lo entendiste cuándo? Hace un mes, cuando yo lo di. ¿Por qué no te comunicaste conmigo? ¿O no lo entendiste hoy día domingo, cuando recién abriste el trabajo y quisiste hacerlo? Díganme ustedes, ¿qué hay que hacer para que hagan esto? Porque esta es la realidad, esta es la foto del curso. Esta es la foto de los cursos. Miren, ustedes escríbanme si tienen alguna observación, porque esto está actualizado al día de ayer, me parece. Cuarto A, Karen Concha, Cristian Marulanda, Catalina Rubina, excusada, Marcelo Villalobos. Cuarto C, Carla Barraza, Darlene Bugueño, Lucas Gómez, Pablo Quesada, Nicole Tobar, Nicole Toledo. Si lo mandó, lo mandó. ¿Ya? Cuarto E, Historia, Ian Acuña, Felipe Gallardo, Francisca Green, excusada, Catalina Meléndez, Margaret Pérez, Kiara Reyes, Benjamín Torres, Nicole Castillo. Nicole Castillo, pero usted lo envió seguramente y yo no lo he corregido. Nicole Castillo, cuarto E, ¿cierto? ¿Mm? Lo mandó al correo Nicole. Recuérdeme, Nicole, Anaís, lo mandó al correo. Recuérdeme. No, lo mandó aquí. Ah, y no la he borrado. Me voy a tomar este segundo. Claro, ahí está. ¡Tarán! Listo. Ya, ahí está. Tengo que borrarla aquí de mi lista invisible. Pero eso, por favor, si alguien de los que no lo ha mandado, por favor, quedan 3 minutos. Y me voy a quedar aquí preguntando, alguien de los que no lo ha enviado, porque no ha pasado lista todavía, no se vaya. Alguien de los que no lo ha enviado. Profe, mire, esto es lo que pasa. En realidad, ¿sabe qué? Que parece que yo personalmente, y voy a hablar con mis compañeros, prefiero que haga una prueba. ¿Ya? Prefiero que haga una prueba. Preferimos que haga una prueba. Nos gustan más las pruebas. Y estudiar por una prueba y hacer una prueba de verdadero y falso y de alternativa. Porque de verdad que estoy pensando seriamente, a pesar de lo que lo dije recién con respecto al trabajo, claro, Lucas prefiere una prueba. ¿Ya? Pero resulta que no puedo hacer pruebas para cuarto medio toda la vida de verdadero y falso y alternativas, ¿no? Porque el próximo año, en esta fecha, ustedes van a estar sentados en la universidad, ¿ya? Y el profesor lo que menos va a hacer preguntas de verdadero, falso y alternativas. Eso es lo que pasa. Entonces tengo que desarrollar otras habilidades, porque yo no voy a nivelar para abajo, porque me siento responsable por todos ustedes. ¿Ya? Me siento muy responsable por todos ustedes, y no quiero sacar un alumno mediocre que no tenga otra habilidad que no sea resolver alternativas y verdadero y falso. Eso es lo que pasa. Claro, ¿no? Pero resulta que el trabajo se dio hace aproximadamente 3 o 4 semanas. 3 o 4 semanas. Entonces, responsabilidad. ¿Ya? Y tómense esto en serio. Porque muchos de ustedes, si es que ya lo hicieron, el próximo año ustedes ya pueden votar. Y van a tener que votar por obligación en el plebiscito de salida de la Constitución. Por ejemplo, gran responsabilidad. Y el próximo año podrían estar sentados en la universidad. Y sus padres con mucho esfuerzo van a lograr que ustedes vayan a la universidad. ¿Mm? Lucas, ¿usted mandó el trabajo? No lo ha mandado. ¿Cuándo lo va a mandar? ¿Cuándo lo va a mandar el resto? ¿Cuándo? ¿Saben cuándo yo lo voy a esperar? Hoy. Hoy lo voy a esperar. Mándenmelo. Mándenmelo. Es muy fácil. Lo pueden resolver en menos de una hora. Mándenlo. Hoy yo lo espero. ¿Ya? Pero yo no puedo esperar más del viernes. Yo necesito presentar la nota. Porque a mí también me exigen que yo presente la nota para que sus padres la puedan tener. Por lo tanto, manden los trabajos que deban. Bien. Si alguien cree que yo no lo he apoyado, dígamelo, por favor. Si alguien cree que le falta apoyo de mi parte, dígamelo. Si alguien quiere juntar conmigo por Meet, cuantas veces sea necesario, yo lo hago. Siempre lo voy a hacer. ¿Ya? Yo recibo el último correo todos los días de lunes a viernes, yo lo recibo aproximadamente a las 12 de la noche. De diferentes cursos. Así que díganme. ¿Mm? Espero hoy.
Mapa conceptual de educación ciudadana, apunte visual de historia. Hoy. Lo espero en mutuo. ¿Mm? Bien. Si no hay más dudas, preguntas o consultas, me pareció excelente la clase. Creo que recordamos varias cosas de cuando éramos chicos. ¿Mm? Muchas gracias y los insto a enviar todo lo que falta y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Que estén súper bien. Si alguien se quiere quedar conmigo a conversar algo, lo puede hacer, me avisa ahora. Que esté bien. Que les vaya súper bien. Chao. Que les vaya bien. Adiós. Yo le voy a preguntar al profesor. Ya. ¿Me quiere hablar ahora? Sí, no tengo Chao. problema. Dígame, Francisco. Mira, es de acuerdo al apunte visual. Ya, listo. Si bien yo lo sé, así como que los ejemplos que dejó y todo eso, lo que hay que hacer, y sé lo que hay que poner y como información y eso, lo que me complica es como cómo lo paso a representar como en dibujitos. Ya. Es como cómo represento la información en dibujitos, eso es lo que me complica, o sea que dibujo feísimo, no se entiende Listo. mucho. Ya lo entiendo. Mire, me estoy presentando pantalla. Vamos a terminar la clase aquí. Ya.